Bien, y seguimos. Un informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República concluyó que el alza en los costos laborales que implica la propuesta de reforma que presentó el gobierno recortaría al menos 450.000 puestos de trabajo formales. A esta afirmación respondió el presidente Petro, también el presidente de la ANDI, y hubo incluso cruce de trinos entre ellos. Uno de los proyectos más polémicos que se discute en el Congreso es el de la reforma laboral, sobre el cual constantemente se conocen nuevos análisis. Ahora es el Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República el que trae un nuevo enfoque, que no deja bien librada la iniciativa oficial. De acuerdo con este nuevo estudio, cuyo coordinador es el hijo del ministro de Hacienda, Leonardo Bonilla, quien es PhD en Economía, la reforma laboral aumentará el desempleo en Colombia por el incremento en el costo laboral asociado a los salarios y a las indemnizaciones. Las cifras del estudio recientemente publicado por el Banco de la República coinciden al detalle con los análisis que habíamos hecho desde Fedesarrollo hace algunas semanas. En nuestros cálculos, esta reforma laboral podría generar un aumento de 2,1 puntos porcentuales en la informalidad laboral. Alrededor de 450.000 empleos formales se verían recortados en un horizonte de entre 3 y 4 años. Por el incremento en los costos laborales, el aumento que se calcula es de 3,2% y por las indemnizaciones 10,7%. Este informe se conoce en un momento en que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha insistido en que el recorte en el pago a los trabajadores de extensiones a la jornada laboral y despidos sin justa causa han causado grandes pérdidas a los trabajadores. La funcionaria dice que escucha propuestas, aunque no cree en todas las cifras que le han presentado, ni en todo lo que dicen los empresarios. Este gobierno reitera su capacidad de diálogo, de concertación. Bienvenidos todos. No estamos de acuerdo con lo que ha planteado FENALCO, porque realmente hay cifras que son alteradas y no responden a la realidad del país. Lo que tenemos que tener claro es que a estos sectores no les interesa la reforma laboral, a estos sectores les interesa es que todo siga como está en el statu quo, porque aquí se han venido acostumbrando a que a través de los derechos sociales quieren seguir acumulando capital y haciendo ganancias. El reporte del banco recuerda que el empleo aumentó en febrero 3,6% en términos anuales, según la encuesta de los hogares del DANE, lo que equivale a 768.000 puestos de trabajo, manteniendo una ocupación estable. La ocupación rural detuvo su caída y la urbana dejó de crecer. Gremios, empresarios y centros de estudios también han llamado la atención por los efectos que trae la reforma laboral de ser aprobada como se presentó. Desde el sector de intermediación de productos se ha dicho que 80.000 repartidores se quedarían sin empleo y 75.000 comercios afectados con pérdidas superiores al billón de pesos. FENALCO estimó que la reforma haría perder muchos más empleos y destacó que el análisis del Banco de la República lo demuestra. El estudio presentado por el Banco de la República sobre el proyecto de reforma laboral, donde cuantifica 450.000 empleos destruidos, coincide plenamente con las cifras que ha presentado FENALCO. En ese sentido, somos enfáticos en decir que las cifras no necesitan ser adulteradas, como lo ha planteado la señora ministra del Trabajo. Pero también Fedesarrollo había hablado del tema y dijo que tanto la reforma laboral como pensional requieren de ajustes y dejó claro que la laboral se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, pero que tendrá consecuencias indeseadas sobre los ocupados informales y los desempleados. La reforma laboral infortunadamente va en la dirección completamente contraria a lo que se requiere para incentivar la generación de empleo y especialmente el empleo formal. Asegura Fedesarrollo que el aumento del empleo informal en un contexto de desaceleración económica y tasa de desempleo del orden del 10% agravaría los problemas de deterioro del mercado laboral. Por eso hemos hecho un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, para poder mejorar los elementos fundamentales y centrales de esta reforma laboral. La ANDI, por su parte, señaló que el documento que presentó no fue concertado e insistió que hay que crear formas de contratación que sean más flexibles. El presidente Gustavo Petro dijo que los técnicos del Banco de la República utilizan una metodología cuestionable e insistió que el nivel de empleo no está determinado por el precio del trabajo, como en la economía clásica, sino por el nivel de demanda agregada. Y en medio de la polémica tuvo un intercambio de mensajes con el presidente de la ANDI. Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo. En Colombia se ha creído que volver al trabajador esclavo genera más riqueza. Mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE. Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral que no solo no crea empleo, sino que lo destruye. Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente, lo mínimo es que, primero, cree empleo, segundo, reduzca informalidad, tercero, genere más actividad económica.
Bueno, ahí se va calentando este debate alrededor de la reforma laboral. Ya hemos anticipado algunas puntadas en emisiones anteriores de Red Más Noticias acerca de cuáles son las posiciones técnicas y las no técnicas que existen alrededor de estos argumentos. Lo fundamental: la reforma laboral eleva los costos laborales, mejora las condiciones de trabajo y mejora las remuneraciones en términos generales para aquellos que tengan empleo. La pregunta es si con reforma laboral se crea más empleo, se mantiene el mismo o se reduce. Ya fue la misma ministra del Trabajo, no otra persona, no un analista neoliberal, la que dijo esta reforma no está hecha para aumentar el empleo. Pero vamos un pasito más allá. Se elevan los costos laborales. ¿Qué hace un empresario? Un empresario puede, con ese aumento de costos laborales, pues tratar de trasladar ese aumento de costos a los precios y seguramente en una situación de auge económico podrá hacer algo de eso. Pero háganme ustedes el favor, si en una situación en la cual la economía va a pasar de crecer 7,5% como creció el año anterior a 1% este año, en una desaceleración que ya están viviendo los distintos sectores de la economía y los empresarios de la economía, si en esa situación el empresario va a decir voy a mantener la misma masa laboral, la misma nómina, le voy a aumentar los costos salariales y voy a aguantar, porque esa es la manera de generar mayor crecimiento y mayor dinamismo. En medio de una contracción de la demanda, en medio de una caída del crecimiento, lo más razonable que vaya a suceder o lo más predecible que vaya a suceder es que el empresario empieza o a reducir el empleo, es decir, a salir de personal que tenía empleado, o a pasarlo a la informalidad, algo indeseable por supuesto, pero en un país que tiene el 59 o el 60% de su mano de obra en condiciones de informalidad, pues no es raro pensar que vaya a haber un aumento de la informalidad. Ahí entra el estudio del Banco de la República, un estudio de técnicos del Banco de la República que lo que hacen es un cálculo de cuánto aumenta la reforma laboral los costos salariales, corren un modelo y ven ese aumento en costos salariales en qué se traduce. Y concluyen, ustedes lo han visto en la nota de Ismael, que se pierden 454,000 empleos formales, que pueden pasar a la informalidad o se pueden perder sencillamente del todo, dependiendo de las circunstancias del dinamismo económico. Y es allí donde aparece el comentario del doctor McMaster de la ANDI, que dice: una reforma laboral, si es que se va a hacer, debería buscar aumentar el empleo, disminuir la informalidad y fuera de eso garantizar un aumento del crecimiento económico. Y es allí donde aparece el argumento del presidente Gustavo Petro diciendo: desde el poder siempre se ha dicho que un aumento de los salarios termina reduciendo el empleo. Falso. Vean el caso de Estados Unidos y vean el caso de Europa. Altos salarios, alto nivel de empleo. Sí, falta un pequeño eslabón: alta productividad del trabajo. Y él mismo dice en un mensaje posterior que tenemos una de las productividades del trabajo más bajas de la OCDE. Con baja productividad del trabajo, aumentar los salarios y la remuneración al trabajo se traduce en mayor informalidad o mayor desempleo.